Vamos a ver ahora la regla de L'Hopital. ¿Qué se tratará esta regla? En el concepto de límite, que es de gran importancia en matemática, hemos visto algunos teoremas y algunas transformaciones algebraicas que nos permitían resolver los límites. Pero muchas veces tenemos problema cuando queremos calcular los límites de un cociente de dos funciones. ¿Por qué? Porque se daban algunas de esas formas indeterminadas de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Por qué se da ese problema? Porque tenemos el teorema que afirmaba que si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a y el límite cuando x tiende a de g de x es igual a b, si estos dos límites existían, no teníamos inconvenientes para resolver este cociente, ya que encontrábamos que era a sobre b cuando b sea distinto de 0. El problema se daba cuando b es igual a 0. Porque el teorema no nos dice nada respecto de la existencia de este otro límite. ¿Por qué no nos dice nada? Porque si el numerador es distinto de 0 y el denominador distinto de 0, ya habíamos visto que este es solo el límite de eso que pasaba solamente cuando trabajábamos con límite. Esa división por 0, terminábamos obteniendo un número sobre 0, nos daba más o menos infinito dependiendo del signo del número y del signo de ese 0, porque era una tendencia por valores mayores o menores. Ahora, si los dos son 0, hemos llegado a una indeterminación 0 sobre 0 y entonces el límite puede o no existir. Y nos genera la duda, ¿cómo hacemos para saber si ese límite existe o no? Veamos dos ejemplos. En el primer ejemplo, cuando hacemos que x tienda a 3, nos va a quedar 0 sobre 0. Trabajamos algebraicamente como conocemos hasta ahora y obtenemos que el límite existe. En el segundo caso también tenemos 0 sobre 0. Trabajamos este valor absoluto por definición y nos va a dar que por valores mayores y por valores menores ese límite es diferente, por lo tanto no va a existir. Entonces tenemos un caso de un 0 sobre 0 que sí existe y un caso de 0 sobre 0 que no existe. ¿Qué nos está diciendo eso? Que no podemos asegurar nada. No podemos saber si existe o no un límite al ver que estamos en presencia de 0 sobre 0. Entonces, como no podemos asignar un valor fijo a ese 0 sobre 0, ahí es donde hemos establecido que estábamos en presencia de una forma indeterminada que no tiene solución así como viene presentada y que sabemos que de alguna manera lo tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque hay muchos límites que sí existen cuando tenemos esa forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, aquí apareció el francés L'Hopital para salir al rescate y dar la forma de resolver un límite cuando tenemos esta forma 0 sobre 0. Veamos qué nos dice esta regla de L'Hopital. Establece que si tenemos dos funciones que son derivables en un vecindario reducido a h, donde la derivada de g de x es distinta de 0, cuando se presenta que el límite cuando x tiende a de f de x y el límite cuando x tiende a de g de x es igual a 0, entonces, fíjense, si estos dos límites dieran 0, este límite sería 0 sobre 0. ¿Qué nos dice L'Hopital? En lugar de resolver ese límite, resolve el límite del cociente de las derivadas. Si ese límite existe, tenés tu problema resuelto porque el límite que buscabas es igual a este límite. Si este límite es igual a más o menos infinito, tu problema también está resuelto porque el límite que buscabas da más o menos infinito. Entonces L'Hopital lo que nos plantea es, en lugar de calcular el límite de las funciones, del cociente de las funciones, calculemos el límite del cociente de las derivadas. Y mucho cuidado que es el cociente de las derivadas. Derivo f por un lado y g por el otro. No hago la derivada del cociente, que ya conocemos muy bien de la tablita, que tiene una forma particular. La regla de L'Hopital, entonces, es el caso 0 sobre 0
cuando x tiende a A. 0 sobre 0 cuando x tiende a A. Vayamos memorizando esto porque luego vamos a incorporar otros conceptos. Veamos un ejemplo. Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 2 de estas dos funciones. Si x tiende a 2, 2 menos 1, 1, logaritmo neperiano de 1, 0, sobre 2 menos 2, 0. Estamos en presencia de la indeterminación 0 sobre 0. Ahora, las funciones f y g, ¿quiénes son? F, que es el logaritmo neperiano de x menos 1, y g, que es x menos 2. Las dos son funciones derivables en todo su dominio y por lo tanto son derivables en un vecindario reducido del punto 2 donde queremos aplicar. Y además, g' de 2 es distinto de 0 para todo x perteneciente a este intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Que se cumplen las condiciones para aplicar la regla de L'Hopital. ¿Qué me decía L'Hopital? En lugar de calcular este límite que te piden, calcula el límite cuando x tiende a 2 del cociente de las derivadas. ¿Quién es la derivada de f? F es un logaritmo neperiano, o sea que su derivada es 1 sobre el argumento. ¿Y quién es g de x? X menos 2. ¿Cuánto vale su derivada? 1. Si ahora hacemos que x tienda a 2, nos va a quedar 2 menos 1, 1. 1 dividido en 1 y dividido en 1, 1. Este límite existe y vale 1. Por regla de L'Hopital, entonces, el límite que nos pedían existe y vale 1. Y hemos solucionado el inconveniente de la indeterminación. Ahora bien, si cuando aplicamos la regla y estamos tomando límite al cociente de las derivadas, este límite vuelve a tomar una forma indeterminada, no hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque puedo volver a aplicar la regla siempre que las derivadas cumplan con las condiciones del teorema que hemos visto recién. Por ejemplo, en este caso, si miramos, cuando x tiende a 0, e a la 0, 1, menos 1, 0. 0 a la cuarta, 0. Tenemos 0 sobre 0. Ahora, como las funciones del numerador y del denominador cumplen las reglas de L'Hopital, podemos aplicar la regla. La regla que me dice que tome el límite del cociente de las derivadas. Derivamos el numerador, e a la x, menos derivada de 1, 0, derivada de x1, y en el denominador 4x cubo. Fíjense que ahora cuando yo haga que x tiende a 0, ¿qué me va a quedar? E a la 0, 1, menos 1, 0. 4 por 0, 0. Vuelvo a caer en una forma indeterminada 0 sobre 0, pero las condiciones se cumplen también para las funciones que están en el numerador y en el denominador, por lo tanto puedo volver a aplicar la regla. Vamos a volver a aplicar la regla tomando límite cuando x tiende a 0 al cociente de las derivadas de estas funciones que tenemos aquí. Una vez que hemos derivado numerador y denominador por su lado, aplicamos nuevamente límite. E a la 0, 1, dividido en un 0 positivo, porque este denominador tiende a 0 positivo por este cuadrado, un número sobre 0, infinito. ¿Qué me dice la regla de L'Hopital? Que si este tiende a infinito, entonces este tiende a infinito y por ende el que me pedían da por resultado infinito. Vamos ahora a empezar a generalizar esta regla. ¿Por qué la vamos a generalizar? Porque ¿se acuerdan que habíamos dicho que era el caso 0 sobre 0 cuando x tiende a A? Bueno, ahora esos casos de 0 sobre 0 lo vamos a poder ampliar también para infinito sobre infinito, que era otra de las formas indeterminadas. Y no va a ser solamente cuando x tiende a A, sino cuando x tiende a más o menos infinito. Entonces vamos a tener varios teoremas en los cuales vamos a generalizar la regla y la vamos a poder utilizar más allá de que no cumpla la regla en sí, que es el caso 0 sobre 0 cuando x tiende a A. Veamos esas generalizaciones. La forma 0 sobre 0 cuando x tiende a más infinito. Recordemos que el teorema de L'Hopital nos decía que teníamos dos funciones f y g derivables en un vecindario, decía, reducido del punto A. ¿Pero por qué hablaba de un vecindario? Porque x tendía a A.
Ahora, ¿a qué tiende x? A infinito. ¿Infinito es un número? No. Por lo tanto, ¿tiene vecinos? No, no tiene vecinos. Entonces, en lugar de decir que son funciones derivables en un vecindario de el punto A, vamos a decir que es derivable para los valores mayores que un número fijo positivo. Y el resto va a ser que la derivada de g sea distinto de 0, pero ya no para el vecindario, sino para los x mayores que cn. Y ahora, como tenemos el caso 0 sobre 0, van a ser límite cuando x tiende a infinito de f de x, 0. Límite cuando x tiende a infinito de g de x, 0. Y las conclusiones van a ser las mismas, solamente reemplazando a qué valor tiende x. Veamos ahora la forma indeterminada 0 sobre 0 cuando tiende a menos infinito. ¿Qué irá a cambiar? Menos infinito no es un número, no tiene vecinos. Entonces, en vez de decir derivables en un vecindario reducido a h, vamos a decir derivable en valores menores que un número negativo. ¿Y para quién será distinto de 0 este g'? Para todos los x menores que n. Como estamos en el caso 0 sobre 0, estos dos límites van a dar 0, pero ahora cuando x tiende a menos infinito. Y lo único que cambia de las conclusiones va a ser a qué valor tiende x. Pero todo lo demás es exactamente igual. En el caso de infinito sobre infinito, puede darse una combinación en que f tienda a infinito y g tienda a menos infinito. Pero en realidad se generaliza que el cociente tiende a la forma indeterminada infinito sobre infinito, ¿no? No se dice menos infinito sobre más infinito, sino que la forma indeterminada ya es infinito sobre infinito. Y entonces volvemos. Ahora tenemos cuando x tiende a A. ¿A tiene vecinos? Sí. Si tiene vecinos, entonces f y g serán derivables en algún vecindario reducido a h. Siempre g de x distinto de 0, ¿en dónde? En ese vecindario. Y ahora, ¿a qué valor estamos en la forma indeterminada? Y el valor al que tienden los límites. Y por último, las conclusiones son exactamente igual, solo con el valor al que tiende a. Fíjense que son bastante repetitivas todas las definiciones. Entonces, si yo conozco la regla del L'Hopital y la entiendo, puedo adaptarla a todas las generalizaciones. Veamos un ejemplo. Si x tiende a 0, logaritmo neperiano de 0 menos infinito, al cuadrado, infinito. Y en el denominador un número sobre 0, infinito. Estamos en la forma indeterminada infinito sobre infinito. Se cumplen las condiciones del teorema, ya que f y g son derivables y g de x es distinto de 0 en un vecindario, con lo cual podemos aplicar L'Hopital. ¿Qué hacemos con L'Hopital? Derivamos numerador y denominador por separado. Simplificamos, acomodamos un poco, nos va a quedar 2 logaritmo neperiano de x sobre menos 1 sobre x. Si x tiende a 0, logaritmo neperiano de x tiende a infinito. Y 1 sobre 0, infinito nuevamente, llegamos a la indeterminación infinito sobre infinito, pero sabemos que L'Hopital nos permite aplicar nuevamente la regla. Vamos a derivar numerador por un lado y denominador por el otro. Cancelamos lo que podemos cancelar y acomodamos un poquito. Resulta importante acomodar siempre las expresiones porque puede llegar a ser que aparezca una indeterminación y que queramos volver a aplicar L'Hopital y no sea necesario, simplemente era necesario acomodar un poco. Entonces, no abusemos de la regla del L'Hopital aplicándola indefinidamente. En este caso nos va a quedar un número sobre 0, infinito, y un número sobre infinito, 0. Este límite existe y vale 0, por lo tanto este límite vale 0 y por lo tanto el límite que me pedían por regla del L'Hopital vale 0. Seguimos con las generalizaciones, siempre teniendo en cuenta que si x tiende a algún valor que no tiene vecinos, tenemos que definir el número a partir del cual va a ser más grande o más chico. Ese mismo es lo que vamos a ver acá.
y las conclusiones serán similares, siempre cambiando a qué valor tiende la x, porque es el valor al cual estamos analizando. En este ejercicio vamos a ver que si x tiende a infinito, el logaritmo neperiano de infinito es infinito sobre infinito. Se cumplen las condiciones del teorema, podemos aplicar L'Hopital. Derivamos numerador y denominador por separado, acomodamos un poco, volvemos a caer en la indeterminación, volvemos a aplicar L'Hopital. Derivamos numerador y denominador por separado y al aplicar L'Hopital 1 sobre infinito 0, el resultado es 0, es decir que este límite que me pedían da por resultado 0. Todas las generalizaciones de la regla de L'Hopital dependen de la forma indeterminada con la que estemos trabajando y de a qué valor está tendiendo la x o si tiende a más o menos infinito. Si tenemos en claro estos dos conceptos, toda la definición en sí de la generalización nos tiene que salir de manera natural. Ahora bien, existen otras variantes de este mismo teorema, que es como lo que hemos estado viendo, que no necesariamente ambos tienen que tender a infinito positivo, sino que puede tender a infinito positivo o infinito negativo. Y ahora, por último, ¿qué pasará con el resto de las indeterminaciones? Porque la regla de L'Hopital y sus generalizaciones nos solucionaban estos problemas. ¿Qué pasará con las otras 5 formas indeterminadas? Eso lo vamos a ver en el próximo video, son escenas del próximo capítulo.